Bueno, como habéis visto, hoy está nublado. Antes de empezar a arreglarme, a maquillarme, a peinarme, que ya sabéis que acabo de secar el pelo con el secador, luego lo quiero poner un poco así como bien peinado y ondulado, pero antes de eso voy a ir a la farmacia porque tengo la garganta destrozada, me duele un montón al tragar y quiero comprar un spray. Esto de los cambios de temperatura, del frío de estos días en la playa también entrenando. Y voy a ir a la canasta a comprar una torrija de leche que me encanta, que solo se pueden comer una vez al año. Esas en especiales porque nada más que la traen la semana de la Semana Santa. Hace un frío. Ha cambiado el tiempo muchísimo. En invierno hacía calor y ahora que entra la primavera parece que estamos en pleno enero. Bueno, ya he comprado mi spray para la garganta y la farmacéutica ha sido súper maja porque le he comentado eso, que se me bajan mucho las defensas y me ha regalado estas ampollas que son vitaminas de jalea real máxima calidad con equinácea y jengibre. Dije, te la regalo, digo, joder, qué guay. Así que la verdad que son 4 viales y he salido súper contenta de la farmacia. Me las compraré cuando se me acabe el dolor de garganta. Y ya os cuento qué tal esta jalea real para las defensas. Sí hay tarrijas de leche, otras veces no hay. Ayer, por ejemplo, estaban agotadas, así que bueno, las voy a comprar ahora. Bueno, no hay ni gota de café. Así que bueno, como había paladín, voy a hacer chocolate caliente con canela y le voy a echar también ralladura de naranja. Así que la cafetera ya no nos vale. ¿Cuántas veces pasa que vais a echaros un café y se acaba el café y no tenéis café? Pues a mí me pasa 20 veces y mira que compro café, pues nada. A veces, como hoy por ejemplo, que me apetecía llegar a casa después de comprar la torrija y la medicina, porque ya no voy a salir yo a ningún lado, además va a empezar a llover, hace frío y me duele la garganta, me apetece estar en la casa. La foto la vamos a crear aquí también, los dos looks y el look de belleza también. Así que bueno, voy a enseñaros cómo hago mi chocolate improvisado. Estoy hirviendo la leche, lo voy a poner al mínimo porque ya ha hervido. Le voy a echar canela en rama y voy a dejar que coja un poquito de sabor la canela. Esta es leche de almendra. Es esta leche de almendra. A mí sí es cierto que para el café me gusta más la leche de avena, pero bueno, esta es la que tengo hoy y es la que voy a usar, leche de almendra. Con la canela le vamos a poner también ralladura de naranja, un poquito, no demasiado, que coja un poco de esencia. Va listo. Mira, ¿ves? Con esta mijita que tenemos, con esto de sobra. Ralladura de naranja, canela. Y como ya estáis viendo, le vamos a añadir el chocolate a ojo. De verdad que lo hago todo a ojo en la comida, ¿eh? No tengo medidas exactas ni nada de eso. Huele que alimenta. ¡Oh, qué bueno! Al final ha sido buena idea no tener café. Bueno, porque a mí me gusta más bien líquido el chocolate, ¿eh? A mí el chocolate no es que me guste muy espeso, entonces voy a dejar que hierva porque siempre cuando se hierve coge un poco de espesura. Pintaza.
¡Qué bueno! Bueno, voy a probar el chocolate a ver qué tal. Esto es un vicio. Es que no puedo parar de comer 1 o 2 al día. Perdón. Bueno, vamos a comenzar a hacer el pelo, ¿vale? Voy a hacerme el pelo, me lo voy a hacer liso. Y lo que voy a hacer es poner un poco las puntas hacia adentro. Y lo voy a hacer todo con la plancha. Así que voy a ponerlo a cámara rápida para que no se haga tan pesado. Y ahora os enseño cómo queda. De esta crema color factor 30 de Perricone MD. La verdad que es maravillosa porque tiene un toque de color, se funde con la piel y me ha gustado muchísimo el resultado. Y también ha llegado este colorete en crema, que te viene con la brochita, lo puedes aplicar tanto en las mejillas como en los labios para dar un toque de color, como sombrita. Así que aunque lo haya puesto en el vídeo, lo voy a volver a hacer aquí para que veáis cómo queda. Es súper natural y súper bonito, me gusta muchísimo. Ya os digo que para mí el producto estrella en el maquillaje es el colorete, así que esto, llevarlo en el bolso, es muy buena idea, porque así siempre cuando te veas un poco con la carilla así con mala cara, pues mira, te pones un poquito de colorete, un poquito de toque de labio y listo. Y para el shooting lo que voy a hacer es simplemente aplicar máscara de pestañas, ¿vale? Entonces ya estaríamos casi listas, solo falta la máscara de pestañas y el make-up por hoy, quizás un poquito de perfilador vamos a poner, estaría perfecto. Bueno, voy a poner un poco de perfilador.
para hacer el labio más voluptuoso. Marcar un poco el lunar, ya sabéis que me gusta, las pecas y por debajo del ojo un pelín nada más. Para que se vean las pestañas de abajo como más espesas. Pero nada, muy leve, porque ya os digo que el maquillaje de hoy es muy natural porque he estado creando el contenido para estos dos productos, entonces es un maquillaje muy natural. Ahí está, solo por debajo. ¿Y? Y voy a poner la máscara de pestañas y estaríamos listas para empezar con el primer look a fotografiarlo. Voy a hacer el Get Ready With Me y voy a shootar dentro de casa en interiores porque está como nublado, medio que llueve, medio que no llueve, hace frío, tengo la garganta mal. No lo voy a repetir veces, lo sé, pero me duele al tragar. Así que seguramente cuando termine este vídeo y haya terminado la foto, no me va a quedar más remedio que meterme en la cama calentita viendo alguna serie de Netflix. Bueno, por cierto, ayer terminé de ver una serie que me encantó, no sé si os gusta el rollo asiático, se llama Oshun, creo que es, en Netflix. Tiene una banda sonora súper bonita, escenas súper bonitas, me parece muy graciosa también, en algunas tomas y en algunas cosas que se dicen. Me reí bastante y aparte es muy guay, es como de guerreros, samuráis, se ven unos paisajes preciosos. Y bueno, otra recomendación en película, que si no la habéis visto os la recomiendo porque nada más ponerla ya dije, wow, no me lo puedo creer, o sea, fue como fascinante esa película, me sorprendió muchísimo nada más empezar y tiene una fotografía preciosa. Empezó en blanco y negro y se llama Pobres Criaturas y es una maravilla de película. Enamorada total de esa película, de los actores, la protagonista es maravillosa. 2 Globos de Oro, ella como mejor actriz, es una pasada de película. Así que bueno, pasada también de máscara de pestañas, ¿eh? Se deja unos pestañones. Pestañas muñecas. Mola. Bueno, vamos a quitar esto que me acabo de manchar. Y yo creo que ya estaríamos. ¿Has visto que es muy fácil hoy? Hoy hemos utilizado nada más. Ay, que me mancha el flequillo aquí. Hoy hemos utilizado nada más 1, 2, 3, 4, 5. No, 4 productos. La crema color, el colorete de crema, el lápiz de cejas que lo he utilizado como perfilador y como para marcar las cejas de debajo y la máscara de pestañas. Ah, y también he usado esto que no ha salido en el vídeo, que es para... No me las quiero porque el flequillo me cuesta un trabajo para peinar las pestañas hacia arriba. Es una brochita. Y aquí también lo he puesto. Ahí está. El flequillo es que lo tengo que cortar y como no esté el flequillo bien, madre mía, para peinar el flequillo. Uf. Me cuesta mucho dominar el flequillo, ¿eh? Así que yo creo que para la semana que viene le voy a dar un pequeño corte aquí, aunque lo deje en modo cortina, no sé qué opináis, o todo recto, pero de cortar porque está muy largo, entonces para peinarlo me cuesta bastante. Bueno, vamos a retocar un poco esto, que está ondulado otra vez. Como tengo el pelo rizado, pues nada, como hay mucha humedad fuera, pues se riza volado. Bueno, vamos a ello.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, por haberlo visto. Este ha sido un vídeo de make-up, torrijas, chocolate y un poco de todo. En el siguiente vídeo podréis ver cómo grabé los reels para los dos outfits y el shooting que hice en la pared de casa.